Buenos días, estamos en contacto directo. Estos son nuestros invitados. Hoy en Contacto Directo, León Roldós, ex vicepresidente de la República, la lista de Odebrecht y el condicionamiento de la justicia brasileña para que las fiscalías de 9 países no la hagan pública. ¿Es necesario un acuerdo con Odebrecht? Lo analizaremos. También Roberto Gómez, asambleísta jefe del bloque de legisladores Creosuma. La agenda legislativa y de fiscalización de la bancada. ¿El Frente Anticorrupción propuesto por el presidente Lenín Moreno excluye a la Asamblea? Lo vamos a revisar. Y Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. La reactivación de la construcción implica dinamizar industria, comercio, empleo y recaudación tributaria. El nuevo gobierno anuncia inversión en el plan de viviendas. ¿Es eso suficiente? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Marcelo Odebrecht, de 2005 a 2015 como presidente ejecutivo de la constructora Odebrecht, montó una red de corrupción de funcionarios públicos de 12 países, incluido el Ecuador, con un banco offshore propio para pagar coimas a estos funcionarios. En la cárcel se acogió a la cooperación eficaz o premiada con la justicia del Brasil. Obtuvo una rebaja de la mitad de la pena y la cumplirá en su mansión a partir de Navidad. Él y 75 ejecutivos de su empresa revelaron documentadamente a quiénes, en dónde, cuántos millones de dólares y por cuáles contratos pagaron las coimas. La justicia brasileña había anunciado que por mandato de ley la lista se encuentra bajo sigilo hasta mañana 1 de junio. Pero hay un cambio de última hora. León Roldós, ex vicepresidente de la República y ex legislador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mil gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo en el Ecuador. Hay novedades. El procurador general del Brasil, Rodrigo Janot, ha notificado a los procuradores de 9 países interesados, entre los que esté Ecuador, según reportó ayer la agencia Andes, que se mantendrá en reserva las pruebas de los hechos ocurridos fuera del Brasil para evitar eventuales perjuicios a la investigación. Ahora, si la reserva es solo sobre las pruebas, esto excluye también la identificación de los contratos y la identificación de los funcionarios involucrados. Como está publicada la noticia y las fuentes Andes, como usted decía, eso lleva a pensar de que hay la imposición de un silencio desde Brasil. De lo que yo he podido revisar de información de Brasil, no es exactamente cierto lo publicado por la agencia del gobierno ecuatoriano. Es que allá recomiendan para que las investigaciones puedan hacerse, que se manejen a nivel de fiscalía. El tema es que en el Ecuador no ha podido hasta ahora, desde la década que terminó el 24 de mayo, garantizarse una independencia de funciones del Estado y de los espacios de fiscalía y de control. Y ahí está el problema, porque quizás el Ecuador y Venezuela tienen la triste imagen de ser los 2 países de la región en que prácticamente nada se avanzó. En el caso de Brecht, hasta en el caso ecuatoriano, que salta lo de Alexei Mosquera. Y además, cuando salta, se lo quieren cubrir como un hecho posterior al contrato, a la terminación de la relación con Odebrecht, cuando está claramente evidenciado por las transferencias, que fue por cuotas vinculadas con la contratación y con la terminación luego del contrato con Odebrecht. A ver, precisemos esto de la lista, porque hay la costumbre en redes sociales de poner a circular listas atribuidas a la justicia brasileña. ¿Existe en el proceso una lista separada para cada país o existe la acumulación individualizada de pruebas sobre los sobornos pagados en cada país y para cada contrato? Existen
en el caso ecuatoriano, de lo que yo conozco, dos estructuras. Una, la renegociación que se inicia el año 2008 por pedido, rayita, imposición de Lula, que el 1 de octubre le dice a Correa, hay que ponerse de acuerdo con los amigos. Esto es claro, lo dice en Manaus. Ya. Existe un proceso que es complejo en cuanto a toda la instrumentación, en que teóricamente le bajan 116 millones de obligaciones a Odebrecht, vinculado al cual es que se habla de esta entrega de 33.5 millones. Y además, existen casos sueltos. Por ejemplo, lo de Mosquera, el Elección Mosquera, no es parte del 33.5 millones. Esto fue 1 millón vinculado con la contratación. Y entonces el monto total por los 15 contratos, ¿cuánto sería? Porque después de que se arregló el problema que hubo en el 2008, comenzaron nuevamente a tener contratos con el Estado. Pero justamente ahí hay que trabajar. Ese es el trabajo que una fiscalía responsable e independiente debe hacer. Usted debería haber comenzado ya hace algunos meses. Pero hace rato. Solamente Ecuador y Venezuela tienen esta triste imagen de los únicos dos países vinculados con Odebrecht hasta las orejas que no se avanzó en las investigaciones. Es triste decirlo, pero es un hecho real. Y digo Venezuela porque, aparte que no se hizo la investigación, justamente en la reunión de Manaus, le dice Chávez a Correa, la empresa más transparente de la región es Odebrecht. Es decir, había un enlace. Pocas veces había una red de corrupción con un apoyo político a nivel presidencial. Es que Odebrecht es insólito. ¿Verdad que Odebrecht puede ser todo lo que quiera de empresa corruptora? En la corrupción siempre es como un corchete. Tiene que haber los dos lados. Si no, no cierra el corchete. Y perdónenme, con mi experiencia en el Ecuador y en la región, puedo decir, usualmente, más que el peso del corruptor, está la extorsión desde el poder. Es decir, esto es lo que sucede en corrupción. Moreno tendrá la fuerza política de rebasar esta especie de protección, de defensa de los funcionarios del gobierno que se dio en la década ganada, entre comillas, perdida, como quiera llamarlo. Ahí vamos a ver. Con comisiones como la que se formó, no hay ninguna esperanza. Ahora, la situación es que la justicia brasileña, al mantener el secretismo, exige que la entrega de información está condicionada a los diferentes países para que concreten un acuerdo de cooperación eficaz o premiada con Odebrecht, a fin de que sus funcionarios no sean incriminados en otros países. Pero ocurre que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 483, dispone que la concesión de beneficios de la cooperación eficaz es aplicable a los procesados para que tengan derecho al premio o rebaja, que en ningún caso es el perdón total de la pena. Entonces, ¿cómo se puede concretar un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht si eventualmente no quiere que estén dentro del proceso las personas involucradas que eran parte de la compañía? Bueno, justamente me refería al inicio de la intervención que esta es la versión que aparece de la agencia del gobierno. Hice la aclaración, porque la versión que yo tengo desde Brasil es que lo que se pide es reserva en el manejo de la información. Son dos cosas diferentes. Por eso también existe, eso es estándar en todas las legislaciones. En el Ecuador siempre ha existido una reserva de las investigaciones. No quiere decir que no se puede informar que se está investigando a fulano de tal por determinado contrato. Lo que no se puede revelar cómo se está haciendo la investigación, porque obviamente la entorpecería. Pues. Sí, y yo quiero ser bien claro. En el Ecuador estamos hartos de la reserva, de los sigilos de esa naturaleza, porque son formas de encubrir, son formas de ser corresponsables de las infracciones. Es imposible que en las magnitudes que se manejaron las relaciones con Odebrecht, cuando en todos los países de la región la corrupción fue de ida y venida, en el Ecuador no se haya dado circunstancias como aquí. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? De los países interesados, que son Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, solo República Dominicana ha llegado a un acuerdo con Odebrecht y antes de ayer hubo detenciones en ese país. Sin embargo, Perú no tiene acuerdo, pero su fiscal el mes pasado interrogó a Marcelo Odebrecht en la cárcel de Curitiba y ya se han iniciado varios procesos en el Perú, igualmente en Colombia y igualmente en Panamá, que no tienen acuerdo como Ecuador. Ahora, el Ecuador lleva meses en el limbo y ahora el fiscal general Carlos Baca está en Brasil hoy día. ¿Cómo se puede entonces desatar este nudo que se quiere crear o que realmente existe? La orden tiene que venir muy clara. Aquí no hay protección para nadie, porque en el Ecuador, en el caso concreto de Odebrecht, en el segmento de Eliezer Mosquera, fue tan visible el ánimo de proteger. Por favor, no protección. Moreno tiene la oportunidad ética de demostrar que es un gobernante diferente. Esa es la gran oportunidad que tiene Moreno. Y yo insisto, el Ecuador requiere verdad, transparencia. Solamente en esas condiciones salimos adelante, si no, no vamos a salir. Es decir, mediatizando las cosas no hay solución en ninguna sociedad. Ahora, lo cierto es que por las fechas confirmadas, se sabe con certeza que esos sobornos de Odebrecht se dieron en los 3 periodos de gobierno del presidente Rafael Correa. Se conoce también la lista de los contratos, pero el único nombre que se ha conocido es el del exministro de Electricidad, Eliezer Mosquera. Pero ese por el caso puntual, ¿eh? Por el contrato del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón y por una cooperación que se logró con la justicia española. ¿Qué se puede esperar entonces del fiscal general Carlos Baca? Bueno, ojalá haga un trabajo profesional. Aspiro que lo haga. Pero eso depende de lo que nosotros, los ecuatorianos, estemos presionando. Desde todos los espacios hay que presionar para que la verdad se conozca en el caso de Odebrecht y en otros casos, no mediatizando soluciones. Ahí no hay posibilidad alguna, vamos a entendernos para encontrar una paz social. La paz social nunca puede ser sobre la mentira. Es como la costra, no hay herida infectada que se cierre. La infección se llama corrupción en esta materia. León Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Volvemos en un instante. En instantes, Roberto Gómez, asambleísta jefe del bloque de legisladores Creo Suma, la lucha anticorrupción y el papel de la Asamblea Nacional, el Frente Anticorrupción propuesto por el presidente de la República y la cooperación de las Naciones Unidas. Lo examinaremos. Ya regresamos. En la campaña electoral, el tema de la corrupción de funcionarios públicos se convirtió en un tema gravitante y al asumir el mando, el presidente Lenín Moreno planteó lo siguiente. Veamos. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. Roberto Gómez, jefe del bloque Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctores. Un gusto estar aquí esta mañana con ustedes, representando al bloque de la Unidad por el Cambio del movimiento Creo Suma, Ciaria, Mauta Yuyay, Participa y Podemos. Respecto a la lucha contra la corrupción, Guillermo Lasso, candidato presidencial de la Alianza Creo Suma, planteó una consulta popular para reformar la función de transparencia y control y también un convenio de cooperación con Naciones Unidas contra la impunidad como existe en Guatemala, donde ha funcionado muy bien. El diálogo propuesto por Lenín Moreno, él afirma, y así debe ser, pues que es de doble vía, para escuchar y ceder. ¿Cuál es la posición del bloque Creo Suma sobre la propuesta presidencial de contar con la cooperación de Naciones Unidas? Primero veamos esto de la cooperación de Naciones Unidas
y luego lo del Frente Anticorrupción? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy claros con respecto a lo que nos cuenta el presidente de la Asamblea o el presidente desde la Presidencia de la República. Para nosotros lo primero que queremos que nos cuenten es cómo van a construir las 316.000 casas, cuándo las van a construir, quiénes van a ser los beneficiarios, para poder estar ahí pendientes también. ¿Cuáles son los nombres de las personas que reciben el bono de desarrollo humano que van a aumentarlo hasta $150? ¿Para qué? Para acompañarlos cuando los reciban, pero también para conocer los nombres de los que no reciban ese aumento y también acompañarlos en la exigencia del cumplimiento de la oferta. Y esta oferta de campaña del combate a la corrupción nosotros la venimos dando desde la asamblea anterior, ratificada por Guillermo Lasso en la última campaña, conversada el día lunes con el bloque, en la reunión que tuvo Guillermo Lasso con el bloque, y a nosotros nos parece correcto que vengan personas desde afuera a meterse, desde la ONU, a meterse profundamente a conocer los actos anticorrupción e investigarlos, pero también no nos olvidemos que hay la Comisión Anticorrupción que está aquí, que fue demandada, que fue juzgada, que fue declarada culpable por denunciar actos, por investigar actos, que también deberían estar incluidos si queremos hacer un verdadero frente nacional en esta comisión o en este frente. Y no nos olvidemos especialmente de que la Asamblea Nacional está para fiscalizar también, especialmente empezar a fiscalizar. Y ese debe ser uno de los cambios y las diferencias entre la Asamblea pasada, donde el modelo de la dictadura de un partido político impedía la fiscalización de grandes actos que se intentaron hacer, como Diego Salgado, Patricio Donoso, Wilson Chicay, Samae Montaño, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo desde la Asamblea Nacional, desde la función legislativa y fiscalizadora, desde este gran frente amplio y también con los observadores internacionales. Bueno, un punto muy importante respecto a la cooperación de Naciones Unidas es que se respete la independencia de las funciones del Estado. Y por eso es que ha funcionado en Guatemala, o sea, porque no ha habido la cooptación de un solo partido político. Es decir, que trabaja la función judicial, la función de control, y es un convenio que debe ser autorizado por la Asamblea. Y si se quiere que participe la ciudadanía, como también participa en Guatemala, es diferente. Pero eso es un proyecto total que incluso Lasso lo planteaba, que tenía como base una consulta popular, una pregunta al pueblo respecto a la cesación en sus cargos o respecto a las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que realmente nomina a la función de transparencia y control. Ahora, si ese antecedente de garantizar la separación de las funciones del Estado, ¿cómo puede funcionar entonces una cooperación de Naciones Unidas? Bueno, la Asamblea Nacional no solamente la debería aprobar la cooperación, nosotros la vamos a exigir y vamos a exigir ser parte, más allá de que existe la Comisión de Fiscalización, donde tenemos a Homero Castañer como parte del bloque de la Unidad por el Cambio. Nosotros queremos que la Asamblea se pueda involucrar a esto, que sea abierta esta investigación a todos los miembros de la sociedad civil que seriamente quieran, sin causar ningún otro efecto que tener el conocimiento de la verdad sobre lo que ha sucedido con el dinero del Ecuador. Después de 10 años de gobierno y 300.000 millones de dólares aproximadamente de presupuesto general del Estado acumulado utilizado, no es posible que en los últimos 6 días de este gobierno, después de que nos dicen de que vamos a ser austeros, de que todo va a pasar por un filtro, parece que los 2.000 millones de dólares de deuda pasaron por el filtro de un cráter, porque esos no se colan por cualquier lado. Y esa es la herencia del gobierno anterior. Y ojalá que el desmarque del gobierno anterior, de la herencia económica mala que tenemos, nefasta de Rafael Correa, pueda ser marcado no solamente en la administración económica, sino con estos hechos reales e intenciones que se conviertan en acciones para fiscalizar, no solamente con una mayoría que sea afín al gobierno, sino especialmente con personas serias que tengan como única prioridad hacer conocer a la ciudadanía cuál es la realidad del dinero de los ecuatorianos, a dónde se fue y por qué después de tanto tenemos tan poco, cómo este gobierno va a hacer para ser austero, para desmarcarse de un gobierno anterior cuando filtra por el cráter de un volcán 2.000 millones de dólares en deuda, cuando nos hemos venido endeudando a razón de 800 millones de dólares en los últimos 6 o 7 meses. Ahora, la ciudadanización de la lucha contra la corrupción y la impunidad
se concretaría a través de una comisión de 13 personas sugerida por el presidente Lenín Moreno. Pero de esas 13 personas hay por lo menos 7 con vinculaciones al gobierno de Rafael Correa y también al gobierno actual. Incluso hay ministros de Estado, pero no hay asambleístas. Ahora, ¿qué sugiere usted al respecto, dado que está abierto un diálogo de doble vía? Mira, yo creo que tenemos que incluir a las fuerzas de oposición dentro de la Asamblea Nacional, asambleístas oficialistas, asambleístas de oposición, con un accionar serio. Nosotros seremos serios en reconocer cuando las cosas se hagan correctamente y como ahora exigiremos que las cosas se hagan bien cuando no se están haciendo bien. Para poder tener una comisión que pueda investigar y que tenga el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, necesitamos poner ahí a la ciudadanía también y a sus representantes. Los asambleístas oficialistas y los asambleístas de oposición son representantes también de la ciudadanía y tenemos que estar ahí. Y nosotros también creemos que si hay una comisión anticorrupción ciudadana, cívica que se ha creado, debe tener un espacio para poder investigar seriamente las cosas y en buena hora que hayan estas iniciativas. Estas iniciativas deberán traducirse en resultados buenos para la ciudadanía. El funcionamiento de la Asamblea Nacional debe dejar de significar una amenaza para la vida, la libertad y la propiedad de la ciudadanía y debe convertirse en un respaldo para que las aspiraciones ciudadanas, especialmente del cuidado de sus bienes, de sus recursos y de las decisiones más importantes de su vida, puedan concretarse en una realidad. Nosotros exigiremos estar con representantes de los bloques distintos, ojalá que los otros bloques de oposición también tengan el deseo de estar ahí para poder explicarle a la ciudadanía dónde está el dinero de cada uno de nosotros que ha sido... Sí, porque en definitiva los asambleístas son representantes de los electos por la ciudadanía. No, sí, elegidos a dedo. Y nuestra tarea no solamente representarlos, sino también incluir a la ciudadanía en estas investigaciones, obviamente a los ciudadanos que tengan el deseo de hacerlo y que lo quieran hacer seriamente. Y nosotros sabemos que solamente exigiéndolo lo vamos a lograr, que respaldando a todos los ciudadanos que quieran estar ahí lo vamos a lograr de una forma organizada, de una forma seria, porque necesitamos respuestas sobre las acciones del gobierno anterior y necesitamos acciones de este gobierno para dar un cambio real y desmarcarse de lo que ha sido económicamente un mal gobierno, en independencia de poderes un mal gobierno, y que la ciudadanía estamos claros. Todos los que votaron por la oposición, los 5 millones, el 61% de los ciudadanos que no votó por Lenín Moreno, los 5 millones aproximadamente que votaron por Guillermo Lasso, todos quieren respuestas. Y nosotros estamos ahí, es verdad, por los votos de los que nos pusieron, pero representamos a todos. Y haremos todo lo posible para que todos los ciudadanos sientan en esa Asamblea Nacional, o por lo menos en la oposición, que los representan. Y las decisiones de la Asamblea actuales nosotros esperamos... Ahora, el asunto es que se plantea un frente anticorrupción que estaría compuesto por el Estado, representado por los funcionarios de control vinculados al correísmo, la cooperación de Naciones Unidas y la participación ciudadana de una comisión integrada por estas 13 personas, de las cuales 7 son correístas. Mire, entonces, ¿tiene credibilidad este frente anticorrupción? Yo creo que la credibilidad se puede ir construyendo, pero la conformación actual pues no te dice nada más que una buena intención. Es en la acción diaria que nosotros vamos a ver los resultados, no en las buenas intenciones. El gobierno también dice que con el diálogo, que se necesita diálogo y libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay diálogo. Yo le digo, seamos coherentes, archivemos este proyecto de regulación de las redes sociales que el presidente Correa le deja como herencia a la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional y deroguemos la ley de comunicación por una ley de comunicación que nosotros vamos a presentar como bloque, que tenga la simpleza absoluta de decir que la libertad de expresión debe ser respetada por el gobierno y debe ser exigida por los ciudadanos. Ahora, en lo que concierne a la legislación, ¿cuáles son las prioridades del bloque Creo Suma? Bueno, nosotros, luego de los 10 puntos que Guillermo Lasso la semana pasada ha dado a conocer al Ecuador y las reuniones que tuvimos con él el día lunes como bloque, queremos que tienen que indultarse a todos los perseguidos políticos, creemos que tiene que derogarse la ley de comunicación, nosotros sabemos que exigimos la lista de Odebrecht y nosotros exigimos que se envíe una reforma tributaria para disminuir el peso del Estado, de los trabajadores y de los emprendedores que quieren sacar adelante el Ecuador. Más alrededor de 25 cuerpos
de propuestas de ley y reformas a leyes que serán presentadas en detalle en los próximos días. Ahora, el paso de la confrontación al diálogo implica un desafío para el gobierno y la oposición, porque su fracaso no solo implicaría al proponente presidencial y a sus contrarios, sino el descarte del diálogo y el regreso a la confrontación. O sea, esto plantea una cosa muy grave. Realmente en el Ecuador solo tiene cabida la política del empellón y la prepotencia que le dieron 10 años de estabilidad al presidente Rafael Correa, es que no se sabe dialogar. Mire, parte del desafío de esta nueva institucionalidad del Estado, del Gobierno, de la Asamblea Nacional, es tener claro que siempre vamos a estar dispuestos a escuchar antes que hablar. Y segundo, vamos a estar dispuestos a ver también que las acciones que son frutos de ese diálogo se cumplan. Y no se trata de blanco o negro, se trata de que cuando hay algo que sea digno de rescatarse, será decente en política y nosotros lo haremos, lo diremos con frontalidad que hay cosas buenas. Pero cuando tengamos que reclamar, como lo estamos haciendo para representar a la ciudadanía, también lo vamos a hacer. Yo creo que esta Asamblea Nacional sí tiene una intencionalidad absoluta de hacer leyes buenas para el Ecuador. Nosotros lo tenemos, nosotros lo vamos a proponer y esperamos que el oficialismo pueda acoger todas las buenas propuestas que vayan a favor de la ciudadanía. Y nosotros apoyaremos también las buenas propuestas, porque las propuestas son eso, no se trata de negarlas por donde vengan, se trata de aprobarlas o negarlas por las consecuencias que van a traer con la ciudadanía. Y cambiar el rumbo implica dar un giro de 180 grados para alejarse del socialismo del siglo XXI y para acercarnos a un Ecuador donde el Estado pueda tener absolutamente claras las cosas que tiene que hacer y volver a ampliar el espacio de decisión de los ciudadanos para que puedan emprender, estudiar, utilizar el recurso bien ganado con su trabajo honesto en lo que ellos crean, y así la nación pueda poner el futuro del Ecuador en manos de 14 millones de ecuatorianos y no en una variable que no controlamos como el precio del petróleo, que ya vemos cómo está, en un modelo que no ha funcionado los últimos 10 años, que no ha funcionado los últimos 200 y que sabemos que no funcionaría si es que el Estado maneja, dirige y se responsabiliza por todo. Roberto Gómez, jefe de la bancada Creo Suma, gracias por su participación. Ya volvemos. Muchas gracias. En breve, Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. La reactivación de la industria de la construcción y su impacto en la economía. La construcción de 325.000 viviendas y su efecto en la industria. La carga tributaria y su peso. Lo analizaremos, ya regresamos. Una recuperación económica del país, sin duda que debe tener en primer plano a la construcción, por sus vínculos con la industria, el comercio, el crédito, el empleo y la recaudación tributaria. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Tanto la inversión pública como la privada confluyen a la potenciación de este sector. Empecemos con la inversión anunciada por el presidente Lenín Moreno de construir 325.000 viviendas dentro del plan Toda una Vida. ¿Qué significado económico tiene un plan de esta envergadura para la economía y para la industria de la construcción? Bien, en primer lugar debo reconocer que es una apuesta realmente audaz por parte del gobierno. Es un programa muy optimista y ojalá las condiciones en las cuales se desarrolle estén ya previamente estudiadas y calificadas. Tenemos que mirar el hecho de que construir 320.000 unidades va a implicar más allá de 3 millones de metros cuadrados de área urbanizada. Para el sector de la construcción es muy importante este proyecto, en la medida en que se permita participar a los privados también en su desarrollo, en la medida en que también se hagan alianzas estratégicas con los municipios para poder tener los terrenos disponibles y terrenos urbanizados y con servicios. Obviamente hay una serie de cuestionamientos o preguntas más que cuestionamientos respecto a este proyecto, pero como todavía se está desarrollando, nosotros estamos en la confianza en que primero van a ser ejecutados por ecuatorianos. Y aquí me baso en las expresiones del presidente en su discurso inaugural cuando dijo que la construcción genera trabajo, desarrollo, empleo, progreso, y espero que no se recurran a tecnologías extranjeras que de alguna manera atentan o riñen con la idiosincrasia de nuestro pueblo para la construcción de estas viviendas. Es un buen proyecto, es realizable.
es audaz, pero realizable, y requiere la participación de muchos, y ahí nosotros estamos listos para participar y arrimar el hombro. La crisis fiscal determinó atrasos para contratistas y proveedores del Estado. ¿En qué medida ha sido superada esta situación? El gobierno anterior hizo esfuerzos hacia fines del año pasado en pagar muchas de las deudas, y fue parte de lo que nosotros en algún momento dado dijimos fue el dinero que entró a circular y creó una suerte de burbuja respecto a una estabilidad económica. Pero en términos particulares, desde el punto de vista del sector de contratistas públicos, estuvieron bastante bien atendidos hasta el término del gobierno pasado. En lo que atañe a la inversión privada, ¿qué medidas tributarias son indispensables para reactivarla? Mire, el sector de la construcción requiere tener la posibilidad de trabajar, pero primero debemos tener un diseño macro, llamemos así, porque la construcción no puede estar aislada del sector industrial y del sector comercial, cada uno dentro de sus fortalezas y sus debilidades, pero en definitiva somos un puño que ayuda al progreso, generación, empleo y desarrollo. 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Pero mientras la economía está bien, todos vamos a estar bien. Pero ya en términos particulares para el sector de la construcción, hay varios aspectos que tienen que ser resueltos a futuro, como por ejemplo el anticipo del impuesto a la renta. Es un gasto que tiene que hacer el sector privado constructor respecto a activos improductivos, por ejemplo, departamentos no vendidos, terrenos en los cuales no puedo desarrollar proyectos, equipo pesado que no lo puedo utilizar por la crisis económica. Tenemos también el caso de la ley de alianzas públicas privadas, que lamentablemente, a pesar de tener muchos años en vigencia, hasta el momento no ha tenido un resultado práctico. Meses atrás, el gobierno hizo mucho ruido alrededor de la posibilidad de un convenio de alianza pública-privada para una supercarretera en la provincia del Oro, respecto a la cual, después de todo ese ruido, no hemos conocido resultados. Hay que bajarle el tono a esa ley, porque lamentablemente su estructura es política. Tan es política que si en algún momento dado un municipio quiere desarrollar un proyecto, tiene que acudir a una estructura política gubernamental en la que tiene voz, pero no tiene voto. Y respecto, por ejemplo, a la ley de plusvalía. Me iba a referir a la ley de plusvalía. Es determinante. Este ha sido el detonante, si se quiere, que aceleró la paralización del sector constructor cuando ya venía en una crisis. El presidente severa. Lenín Moreno ofreció revisarla, ¿no? Pero esperemos en qué términos. La ley de plusvalía, si bien es cierto, busca, entre comillas, aplicar justicia contra la especulación de la tierra, ¿por qué tiene que cargársele un impuesto a una unidad? Es una afrenta, es un atentado, es minar el deseo de prosperidad de los ecuatorianos cuando quieren comprar una vivienda y posteriormente renovarla o venderla para mejorar sus condiciones de vida. Esa ley tiene que ser derogada o tiene que ser de alguna manera revisada para que en el último caso, bajando el impuesto, se aplique exclusivamente a la tierra. Pero esa ley es perversa. En cuanto a la ley de contratación pública, ¿tiene disposiciones que deberían ser mejoradas para estimular la industria de la construcción? Mire, el sector constructor público es el que conoce perfectamente todas las debilidades que una ley mal promulgada y posteriormente mal corregida tiene. Un solo ejemplo, un constructor a quien no le pagan la planilla y que tiene obras en exceso ejecutadas no puede paralizar el proyecto si no ha devengado el total del anticipo, no obstante que el anticipo no devengado sea infinitamente inferior al valor no recibido. Mora purga la mora. Es gravísimo que esto se dé. Los procesos de adjudicación tienen que ser revisados, porque no puede ser posible que en algún momento dado hayan ciertos mecanismos por los cuales los constructores están subordinados a exigencias irregulares
o son descalificados y cuando protestan y se quejan ante los organismos pertinentes, el proceso continúa y si se les da la razón, ya el proyecto ya está en marcha y ellos ya no tienen posibilidad de resarcirse respecto a la injusticia que se ha cometido con ellos. Es una ley que tiene que ser revisada en muchos aspectos. A la corrupción se la presenta como una relación en la que siempre el corruptor es el sector privado y el corrupto el sector público. ¿Esta postura es siempre la misma o la extorsión la invierte? Lamentablemente en el gobierno anterior escuché en alguna ocasión al presidente Correa referirse a que eran los privados los que corrompían al sector público y creo que en este mismo programa manifesté aquello de quienes hacen los términos de referencia, quienes hacen los presupuestos, quienes adjudican las obras, es el sector público. Los constructores son muchas veces extorsionados a si quieres trabajar tienes que pagar. Y no solamente en aquello para la adjudicación de contratos, sino que los administradores de los contratos son gente muchas veces sin experiencia, ineficientes y también pícaros. Y no permiten que el desarrollo de la obra se dé. Un constructor tiene una planificación y un flujograma y un cronograma establecido y si no me pagan no puedo desarrollar el proyecto. Esto no puede ser posible y tiene que ser revisado. Eso está en la ley de contratación pública. Y respecto a la inclusión, por ejemplo, en el Consejo Tributario de la Industria de la Construcción, ¿hay alguna posibilidad? Mire, para nosotros como sector es una aspiración estar ahí. Porque si alguien sabe de la corrupción que existe en la contratación pública, es el sector constructor. Si alguien es damnificado... Se refiere a la industria, a la Comisión Anticorrupción, digamos. Estoy claro, ya, así es. Ya, okay. Pero si alguien sabe de las exigencias irregulares, no convencionales, o de las situaciones estas que se dan alrededor de las adjudicaciones, posteriormente aprobación de facturas e incluso ya de los pagos finales, es el sector de la construcción. Pero permítame hacer un juicio de valor respecto a esto. Una comisión anticorrupción no tiene peso en la medida en que no se estructure el paso siguiente, una función judicial independiente que no esté subordinada al Ejecutivo. Que los mecanismos de control, llámese Contraloría y llámese Fiscalía, también sean de alguna vez independientes y pudiesen ejercer todo el peso de la ley sin compromisos políticos con quien de alguna manera ha intervenido en sus designaciones. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. A sus órdenes. En contacto directo. Mañana continuamos rayando a la desinformación.